tal, amigas y amigos de Telesur? Bienvenidos a Somos, el espacio cultural que visibiliza las manifestaciones culturales, la identidad y el patrimonio de nuestros pueblos de América y el mundo. Gracias por estar con nosotros. Con el más cordial de los abrazos les damos la bienvenida a este espacio. En nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, de inmediato vamos a revisar qué hemos preparado para ustedes en esta emisión de Somos de hoy. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada en los pueblos del mundo. En Argentina, este 20 de junio se conmemora el bicentenario de la muerte de Manuel Belgrano. El mundo lamenta la pérdida física del escritor español Carlos Ruiz Zafón, autor de la novela La sombra del viento. Además, este viernes 19 de junio, el Vaticano confirmó que el Papa Francisco firmó el decreto para declarar beato al doctor venezolano José Gregorio Hernández. Todo esto y mucho más hoy en Somos. Una edición de Somos llena de noticias y de buenas noticias. Hablamos entonces en tan solo segundos. Después de la pausa, iniciamos esta jornada cultural en Somos. Los esperamos. Iniciamos la jornada cultural en Somos, lo hacemos en Cuba. La Casa de las Américas invita a exigir que cese el avance fascista y que termine el fascismo en Estados Unidos y en el planeta entero. La entidad cultural en una declaración recuerda cuando José Martí, durante su estadía en Estados Unidos, advirtió el problema de la discriminación racial en aquella sociedad por acciones violentas que llegaron al asesinato. El comunicado cita que desde entonces el racismo ha legitimado la discriminación, el abuso, el encarcelamiento masivo y el asesinato de ciudadanos de piel más oscura. La cifra de negros y latinos víctimas de la pandemia del nuevo coronavirus resulta escandalosa y tiene que ver con el desamparo de millones de personas que no tienen otra opción que exponerse al virus para poder comer y subsistir. En Argentina, este 20 de junio se conmemora el bicentenario de la muerte de Manuel Belgrano. Museos y series documentales en homenaje al prócer de la independencia argentina reivindican sus valores patriotas y por la cultura. Lo vemos. En Argentina, desde 1938 se celebra el Día de la Bandera en conmemoración de la muerte de Manuel Belgrano, el 20 de junio de 1820. En su bicentenario, el Ministerio de Cultura de la Nación estrenó la miniserie documental Tras las huellas de Belgrano. Este trabajo reconstruye el camino desafiante que recorrió el prócer de la lucha por la independencia del país. 11 historiadoras e historiadores relatan en 11 capítulos la vida, obra e influencias de Belgrano, sus ideas sobre la industria y el uso de la tierra, su ideario sobre la soberanía política, la expedición a Paraguay, el enarbolamiento de la bandera de Argentina, la gesta popular por la independencia, el plan incaico del Congreso de Tucumán y más sucesos clave donde el prócer hizo historia. También el Ministerio de Cultura de la Nación estrenó 2020, Año de Manuel Belgrano, miniserie de cortometrajes con guión del historiador argentino Pacho O'Donnell. Puedes acceder a ambos trabajos a través de la cuenta de YouTube y Facebook del Ministerio de Cultura de Argentina. Otro de los homenajes en el Día de la Bandera será la inauguración de la exhibición virtual Las Banderas de Juan Vallejo, a través de las redes sociales del Museo de Arte Popular José Hernández. Y el escritor español Carlos Ruiz Zafón falleció en Los Ángeles a los 55 años de edad, víctima del cáncer. Carlos Luis Zafón fue un escritor barcelonés cuya obra más importante fue La sombra del viento, ganadora de numerosos premios y seleccionada en la lista confeccionada en 2007 por 81 escritores y críticos latinoamericanos y españoles, con los mejores 100 libros en lengua española de los últimos 25 años. Ha sido uno de los autores más leídos y admirados en todo el mundo en las dos primeras décadas del siglo XXI. La sombra del viento constituye la primera entrega de la tetralogía del Cementerio de los Libros Olvidados, espacio mítico supuestamente enclavado en el corazón del Raval. Un gran laberinto de volúmenes olvidados o que se hallan en peligro o que además nadie quiere leer.
toca esa frase hablando en serio. Lo que quieren decir es que estás siendo tan leído, es tan impresionante la cantidad de gente que... Y en España fue estrenado en la plataforma de YouTube un cortometraje animado llamado Germán, que relata la historia de un anciano de 80 años enfermo de Alzheimer durante el confinamiento. El audiovisual fue realizado por el director Jordi García junto a 16 profesionales de la animación, producción, creativos, músicos, periodistas y actores de doblaje. El corto fue inspirado por un video casero que se hizo viral y conmovió a miles de personas. Recrea además la experiencia de Herman Schaber, quien decidió salir al balcón con su armónica en mano para deleitar a sus vecinos durante la hora de aplausos para homenajear al personal de la salud. Momento de establecer una pausa en Somos. Venimos con más información cultural de la jornada. No se lo pierda, los esperamos aquí. Estamos de vuelta con más informaciones de la jornada que se producen en Venezuela. Este viernes el Papa Francisco autorizó el decreto que dará a la Iglesia 4 beatos. La Iglesia venezolana celebra la beatificación del santo del pueblo o el médico de los pobres, José Gregorio Hernández. En su audiencia con el cardenal Angelo Becciu, el Papa autorizó los decretos que darán a la Iglesia 4 beatos que representan a América Latina y Europa con su anhelo de servicio a los pobres. Así, José Gregorio Hernández, entonces, que es el médico de los pobres, conocido también como el Venerable, quien el Papa Juan Pablo II en el año 1986 así lo calificó, entonces de esta forma se convertiría en un beato más para Venezuela. Las imágenes que vemos son de más temprano en la Plaza La Candelaria en Caracas, Venezuela. Las reacciones en este lugar, en este templo, están los restos de José Gregorio Hernández y ya las personas acercándose allí para celebrar al grito de bravo José Gregorio Hernández, entonces la beatificación del venerable, el siervo de Dios, José Gregorio Hernández. Así entonces, tenemos un contacto de inmediato vía telefónica, lo hacemos, nos trasladamos hasta el estado Trujillo, allí en Isnotú. Nuestro compañero, el presbítero José Magdaleno, él está allí en la arquidiócesis de Isnotú y es el responsable de las comunicaciones de la causa para la beatificación de José Gregorio Hernández. Los saludamos, padre, muy buenas tardes, bienvenido a Somos y a Telesur. Buenas tardes y muchas gracias por este contacto. Efectivamente, pues estamos en el santuario de Isnotú. Yo soy el párroco de este pueblo y rector del santuario, y también pues me han dado el oficio de ser el vicario episcopal para las comunicaciones, el encargado de las comunicaciones de la diócesis de Trujillo. Y aquí estamos pues recibiendo y manifestando la alegría, el gozo por la beatificación, por la noticia de cómo marcha la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Aquí en Isnotú con mucho entusiasmo, a pesar de las restricciones propias de la cuarentena, pero aquí estamos recibiendo pues el entusiasmo de la gente y comunicando también a través de la radio y a través de las redes sociales lo que ha sido la noticia aprobada en el Vaticano y también compartida aquí en Venezuela por el cardenal Baltasar Porras, arzobispo de Caracas, que es donde se lleva la causa de la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Y ya pues con muy contento, porque aquí en Trujillo, en este lugar nació José Gregorio Hernández, aquí vivió hasta jovencito, hasta los 13 años, y después él también vino aquí a ejercer sus primicias profesionales como médico. Fue el primer lugar donde él quiso venir a trabajar, y aquí hizo sus primicias como médico. Ya la demás historia pues es bastante conocida, pero aquí está el lugar de su nacimiento. Tenemos el piso original donde estaba la habitación donde él nació, junto con los horcones de su habitación, y guardamos también muchos de sus enseres personales que en la vida cotidiana José Gregorio utilizó. Por ejemplo, aquí tenemos las camas que él utilizó, los escaparates o closets, ¿verdad? Las mesas de noche, que así se le llaman aquí en Venezuela, para los que están escuchando desde otra parte. Está también el teléfono, están sus imágenes religiosas, están récipes, cartas originales y una colección de pintura de Iván Belsky, que un afamado pintor ucraniano que ya falleció, y que pues todo este patrimonio
de la nación venezolana, pero sobre todo el patrimonio del corazón de nuestra gente. Así que estamos en Isnotú, pues más que contentos y reflejando la alegría de los trujillanos, de los andinos de esta región del país y de Estado de Trujillo, donde nos parecemos mucho a José Gregorio, porque él era de acá de esta región y tenía esta fe cristiana católica tan arraigada como la tenemos todos. Así que contentos y gracias a ustedes por darnos este pase. Aquí la diócesis de Trujillo está organizando una programación fuerte durante estos días y especialmente para culminar el 29, que conmemoramos el 101 aniversario del fallecimiento del doctor Hernández, ahorita el 29 de junio. Padre Magdaleno, vemos en pantalla unas imágenes de más temprano en la Plaza La Candelaria de Caracas. Nos contaba que las reacciones de alegría y de celebración en el estado Trujillo, el estado natal de José Gregorio Hernández, pues no se hacen esperar. ¿Qué significa entonces para la región occidental de Venezuela, para el estado Trujillo, uno de los estados más hermosos, digamos, que está más al occidente del país y que ahora mismo también ha sufrido mucho los embates de los últimos tiempos de la guerra en contra de Venezuela? ¿Qué significa en este momento para Trujillo y para Venezuela una noticia tan maravillosa como lo es finalmente la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, el médico de los pobres? Pues aquí en esta tierra de los Andes venezolanos, las familias guardan todavía mucho la religión católica, se transmite mucho la fe católica y por eso para nosotros, pues con más razón nos gusta que haya sido aprobada la beatificación. Eso sí, nosotros sabemos desde el punto de vista de fe de la Iglesia de que José Gregorio Hernández no necesitaba esto porque ya creemos que él está en la presencia de Dios. Nosotros sí lo necesitábamos para sentirnos más identificados y ese orgullo de sentir que José Gregorio Hernández, que es nuestro, pues sea expuesto en los altares, en los templos de Venezuela y de más allá. De modo que los andinos que tendemos a ser bastante religiosos en la espiritualidad católica, pues imagínense usted la alegría que sentimos y esto es un mensaje de un aliento y de esperanza para nuestra gente, para nosotros, para luchar por una Venezuela mejor, por un mundo mejor, a ejemplo de José Gregorio Hernández, y también para una invitación para conocer su vida y ver hasta qué punto podemos imitar sus virtudes para ayudar a la hermandad, la reconciliación, la paz de nuestra patria y de otras regiones, porque José Gregorio Hernández es también un ciudadano bastante universal, si se quiere, porque es una persona que viajó mucho y estudió en otras partes, conoció otras partes, vivió otras partes, sirvió en otras partes, pero aquí en Venezuela fue donde más se destacó José Gregorio Hernández, pero es una figura que trasciende las fronteras venezolanas, las fronteras andinas. No podemos decir que José Gregorio Hernández es nada más de Venezuela o de los trujillanos. José Gregorio Hernández es nuestro, de todos, y nos da un gran ejemplo a seguir. Él también vivió momentos duros en su época y también nos da para nosotros, pues, conocer su vida es un aliento para hacer lo mejor que podamos por nuestra patria, por nuestra gente, por nosotros mismos, pues ser mejor ciudadano, mejor familiar, mejor profesional, óptimo profesional médico y también un cristiano católico convencido. Sin duda un ejemplo de vida para los venezolanos y para el resto del mundo, médico científico consagrado también a las necesidades de los más pobres, de las poblaciones más vulnerables y también un destacado religioso. Agradecemos al padre Magdaleno desde el estado Trujillo, desde Isnotú, el santuario, la región natal del doctor José Gregorio Hernández, que ahora se convierte en un beato más de Venezuela y de Latinoamérica. Un abrazo para usted, un abrazo para todos los Andes venezolanos que hoy celebran esta noticia. Hacemos una breve pausa, estamos volviendo con más información al respecto. Beatificación del doctor José Gregorio Hernández, noticia hermosa para toda Venezuela. Ya venimos. Estamos de vuelta en Somos con más información, hoy abordando el tema acerca de la buena noticia para Venezuela en lo cultural y en lo religioso, la beatificación finalmente del doctor José Gregorio Hernández. Conversamos de inmediato y establecemos contacto con Francisco González, quien es uno de los investigadores acerca de la vida de José Gregorio Hernández, y asimismo le decimos bienvenido a Somos y conversamos parte de lo que ha sido su estudio sobre la vida de José Gregorio Hernández. Bienvenido, Francisco, ¿cómo estás? Gracias, muy amable a ustedes y a toda la gente de Telesur por esta amable entrevista.
Maravillosa la noticia para toda Venezuela sobre la beatificación después de muchos procesos y trámites del doctor José Gregorio Hernández. La investigación sobre la vida de un hombre consagrado no solo a la ciencia y que además aportó muchísimo desde el punto de vista científico, de creación de cátedras en la medicina, de los avances científicos en Venezuela, sino que también tuvo esa sensibilidad para estar con los más necesitados. Cuéntenos qué nos puede decir acerca de la vida de José Gregorio Hernández. Bueno, en primer lugar quiero decir que estoy en un pequeño pueblo que se llama La Quebrada Grande, que tiene como patrono a San Roque de Montpellier, y su iglesia, sus campanas se echaron al vuelo muy alegres esta mañana. Todo el pueblito está alborotado con la gran noticia. ¿Por qué? Porque José Gregorio Hernández es muy conocido y muy querido. Yo creo que es el venezolano más conocido y el venezolano más querido de todos los nacidos en esta tierra. ¿Y por qué? Precisamente para responder su pregunta, porque él se preparó para ser bueno. Él estudió mucho desde niño, en el liceo, en la universidad, en el exterior, se formó muy bien, pero él se formó fue para servirle a la gente en el campo más delicado, que es el campo de la salud. Yo diría ciencia y bondad, ciencia y conciencia, y nos da a todos una oportunidad para prepararnos mejor, para servir mejor. Eso cuentan las historias desde los pueblos, creo que son las voces más importantes en este momento para celebrar esta beatificación de José Gregorio Hernández. Los científicos tienen su punto de vista, pero la gente desde los pueblos que han pedido desde el momento más pequeño, sin duda, de falta de salud de alguien en la familia, y sin duda le piden a José Gregorio Hernández. ¿Cómo lo celebran entonces desde su pueblo? ¿Qué está previsto para los próximos días? ¿Cuál es la agenda pese a la pandemia y a conservar entonces las medidas preventivas ante el coronavirus? Pero ¿qué se tiene previsto para celebrar esta buena noticia para la religiosidad y para la cultura venezolana? Bueno, primero hay muchas actividades. Uno es la actividad de la diócesis, o mejor dicho, la actividad que programa la Arquidiócesis de Caracas, que se la estamos siguiendo en todo el país, pero también la diócesis del Estado de Trujillo, de la Virgen de la Paz de Trujillo, tiene su propia agenda. Pero como José Gregorio Hernández es del pueblo, es de la gente también está haciendo cosas. Por ejemplo, la Universidad del Monboy el 25 va a hacer un congreso sobre lo que significa José Gregorio Hernández como universitario, pero también como un universitario al servicio del pueblo. Y muchas asociaciones, la Asociación de Laicos, y cada quien en su casa, cada quien desde su punto de vista, pues va haciendo algún homenaje. Pero yo creo que el mejor homenaje que se le puede hacer a José Gregorio Hernández es conocerlo, porque al conocerlo lo vamos a querer más y por esa vía vamos a imitarlo. Y por otro lado, es un santo, es un beato que la Iglesia pone en los altares en medio de una pandemia. Y José Gregorio Hernández era un científico, un hombre que trabajó con la pandemia de la gripe española. Entonces allí tenemos una gran oportunidad para que esos valores de la venezolanidad puedan trascender incluso al mundo entero. Bueno, agradecidos entonces por su perspectiva en este momento de la noticia. Vienen muchas agendas, vienen muchas cosas que celebrar. Gracias al señor Francisco González por estar con nosotros en esta emisión de Somos. De inmediato hacemos un contacto entonces con nuestro compañero Leonel Retamal, quien se encuentra en la Plaza La Candelaria, en la capital venezolana, en Caracas. Leonel, muy buenas tardes. Cuéntanos las reacciones allí en la Plaza La Candelaria, Caracas. Está allí la iglesia en donde reposan los restos de José Gregorio Hernández. Ya las personas se han acercado desde temprano a agradecer y a celebrar la noticia. Leonel, te escuchamos. Buenas tardes. Hola compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos precisamente, como tú señalabas, en la Plaza La Candelaria, y mientras pasamos a revisar esta imagen y la situación que se vive aquí, donde se han acercado muchas personas, creyentes, católicos, el pueblo venezolano, a celebrar, a regocijarse con esta noticia que fue conocida el día de hoy, esta beatificación del médico del pueblo, como es conocido en Venezuela, este personaje que falleció en 1929. Tuvieron que pasar más de 90 años para que los anhelos del pueblo se vieran reflejados en este proceso que comenzó el Vaticano, la Iglesia, que tomó fuerza desde el año pasado
cuando tomaron el caso, empezaron a analizar el milagro y finalmente se llegó a la decisión de los cardenales y la firma el día de hoy del Papa Francisco. Pasamos a revisar precisamente ahora las imágenes, el lugar donde descansan los restos del doctor José Gregorio Hernández. Vemos ahí que se le ha cambiado ya la cita que tenía él, su nombre de venerable a beato. Venerable es el cargo que tenía desde los años 80, cuando fue otorgado por el Papa Juan Pablo II, pero hoy ya fue actualizado a beato. Aquí descansan los restos, hay ahí un cuadro de él en su rol de médico. Él tenía estrecha vinculación con la orden de los franciscanos, si bien no profesaba, no tenía los votos, sí estaba muy vinculado a los valores, a las prácticas de los franciscanos, y eso ha sido también relevado estos días en el sentido de darle a él la connotación de entrega, de profundo amor por el pueblo, de trabajar muchas veces gratis en su rol de médico. Así que los testimonios de las personas que han venido hasta acá dan cuenta del agradecimiento de poder festejar este proceso, de ser parte de él. Han venido a agradecer, a entregar testimonio de cómo él les ayudó a mejorar su situación de salud, a sus familiares, y por lo tanto todos estos antecedentes ya son parte de lo que se está viviendo, una fiesta popular aquí en Venezuela. A las 8 de la noche en este lugar hay programado lanzamiento de fuegos artificiales recordemos, las medidas de seguridad. Las personas no se han podido acercar a agolpar en masa porque hay que evitar las aglomeraciones, precisamente para evitar posibles focos de contagio de la COVID-19. Así que conversábamos también con el cura de aquí, el padre de esta iglesia, y él nos comentaba todo el largo proceso que se vivió, pero que estaba muy satisfecho, muy feliz de poder anunciar esta noticia al pueblo venezolano, que también se ha conocido también para otros pueblos latinoamericanos que viven hoy este proceso de beatificación. Agradecieron especialmente al Papa Francisco el ahínco, el ímpetu que ha tenido para relevar, para poner de nuevo sobre importancia lo que ocurre con estos santos, con estos beatos y estos personajes populares de América Latina, compañeros. Gracias a Leonel. Entonces, en este momento desde la Plaza La Candelaria en Caracas, donde reposan los restos de José Gregorio Hernández, hoy ya se cambia su estatus de venerable al estatus de beato. En este momento, hoy viernes, cuando el Papa Francisco ya anunció la firma del decreto que lo coloca en la historia como beato. Entonces, doctor José Gregorio Hernández, un largo proceso sin duda, el médico de los pobres, santo para muchos venezolanos y para toda Latinoamérica, y esto es solo un paso más para que logre la beatificación y posteriormente la canonización en un proceso que será también bastante complejo. Así los dejamos. Gracias por estar con nosotros en esta edición de Somos del día de hoy. Un abrazo para ustedes, cuídense mucho, los dejamos con lo mejor de nuestra cultura. @SomosTelesur en Instagram y Twitter, @María P. Telesur. Hasta pronto.